en algunos momentos, pues en algunas mediciones que me tocó ver de esos bots, NPS, o sea, probabilidades de recomendación de menos 60%, menos. O sea, eso es ultra bajo. O sea, básicamente esos bots eran máquinas de emberracar clientes, como decimos en Antioquia, o de molestar clientes. Julián, buenos días, qué bueno tenerte por aquí de nuevo en este espacio de conversaciones de Wallbox. Hola Santi, muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio. Muy preparado para lo que vamos a conversar. Maravilloso, porque la idea precisamente es que a partir de otras interacciones y otras conversaciones ha surgido como la necesidad de entender esa importancia y el rol que constituye el contenido dentro de los agentes conversacionales. Excelente tema, Santi, pues como hemos conversado, en conversacionales el contenido juega un papel fundamental y no siempre muy apreciado. Entonces es un tema muy interesante. Entonces, básicamente una de las cosas que ha surgido y una de las conversaciones que nos han solicitado, tanto digamos adentro y afuera como en el contexto de Wallbox, ha sido precisamente de dónde sale, cómo se construye, cómo se gestiona. Entonces la idea es que en esta conversación hagamos como un recorrido rápido por esas diferentes instancias o momentos que nos permiten tener el contenido con el que se alimentan los bots o los agentes. Perfecto, excelente tema. Maravilloso. Bueno, Julián, aquí la pregunta sería, ¿y esto por dónde arranca o por dónde comienza? Perfecto, si quieres, antes de que abordemos un poco el tema más preciso de contenido, la creación de contenido para agentes conversacionales, yo creo que conviene que conversemos un rato sobre como las etapas que ha tenido los conversacionales, ¿cierto? Cómo hemos llegado a donde estamos en este momento y qué es lo que va a continuar. Entonces, de pronto por ahí, si te parece. Perfecto. Se me ocurre que puede ser eso una forma. Digamos que los esfuerzos de construir dispositivos, canales, de manera un poco más específica, canales que interactúen con los usuarios de maneras conversacionales o similares a conversacionales, bien sea reemplazando o amplificando agentes o asesores, pues llevan ya un poco de tiempo, ¿cierto? Puede ser más o menos unos 20 años, puede ser, ¿cierto? Entonces han habido como 2 o 3 momentos, unos momentos previos a GPT, ¿cierto? Ok. ¿Cierto? Como pre-GPT, por decirlo de alguna manera. Uno ya podría en este momento de la historia decir un pre y un post-GPT. Y un post-GPT, tal Maravilloso. cual. Entonces, voy a contar un poquitico, un par de cosas del pre-GPT y luego yo creo que el resto de la conversación pues sería más un poco en términos de post-GPT, pues en las etapas de GenAI. Pero bueno, yo creo que vale la pena, como lo mencionaste, hablar de esa primera etapa, ¿cierto? Esa etapa brevemente, esa etapa entonces en unos 20 años, arranca primero con los bots que eran básicamente a través de menús, ¿cierto? Que eran lo que llamábamos chatbots o bots de tipo algorítmico. Es decir, hay un algoritmo que si escoges la opción 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4, entonces te respondo una información pregrabada, bien sea un audio pregrabado o un texto pregrabado, ¿cierto? Entonces ahí estuvimos un tiempo largo, de alguna manera parecido a los IBR, ¿cierto? Haber estado ahí unos puede ser 10 años o un poco más y no se podía hacer mayor cosa, ¿cierto? Era alguna información, algunas transacciones, cosas muy básicas y ahí se estuvo pues un tiempo. Luego puede ser hace más o menos 2008, 2007 más o menos, ¿cierto? Empieza a desarrollarse el Machine Learning específicamente para el lenguaje natural, o sea, la capacidad de aprender y hacer cosas un poco más complejas con el lenguaje a través de tecnologías de Machine Learning y Deep Learning. Eso arrancó por más o menos 2007, puede ser, y llegamos a los bots montados o chatbots montados sobre 2 tecnologías que tuvieron bastante, digamos, cobertura o que se usaron bastante en América Latina, que fueron por un lado Watson de IBM, aunque pues normalmente era más para salud, pues tuvo un desarrollo en NLP y todo lo que fue Dialogflow de Google. Entonces entramos como a otra etapa, ¿cierto? La etapa de los bots basados en lenguaje natural. Pero ahí seguimos en pre. Todavía seguimos en pre, sí. Eso es todo pre-GPT.
¿cierto? Eso fue antes de GPT, digamos que GPT es 2022, ponle de 2020-21, pues realmente arranca en 2018, pero bueno, digamos que por allá, y aquí estamos hablando todavía de 2009, 2010, principios de 2010 o 11, por ahí, por esos momentos. Entonces ahí entraron unas capacidades, unas inteligencias artificiales, ahí ya habían inteligencias artificiales de lenguaje natural, pero básicas, digamos que comparadas con lo que tenemos hoy, como unas especies como de amebas, unas inteligencias artificiales que son como unos protozoos o amebas, si las comparas con lo que tenemos los seres hoy. vivos. Sí, con lo que son el GenAI hoy, ¿cierto? Entonces esas amebas, digámoslo así, tenían unas características y era que básicamente estaban orientadas a entender la intención, o sea, cuál era la intención del usuario, si era, por ejemplo, saludar, pedir un saldo, un movimiento, pedir algo de soporte, comprar. Se centraban mucho en identificar la intención y la intención lo hacían en lenguaje natural, ¿cierto? Una identificación de la intención Julián, del lenguaje natural. para entender un poco, pero todo lo que está pasando acá son todas las categorías que pertenecen a que había que entrenarlos o preentrenarlos para poder hacer eso que tú estás diciendo. Tal cual. Porque si yo no lo entreno, él no entiende. En ese momento sí, digamos, estábamos entrenando esos algoritmos de lenguaje natural. ¿Por qué lo estábamos entrenando? Porque primero, pues venía el modelo y el modelo no tenía ningún preentrenamiento, pues era muy básico y uno básicamente lo que tenía que hacer era encontrar en su público, con su audiencia, con sus usuarios, cuáles eran las formas de referirse a una intención. Entonces el ejemplo pues que uno es muy clásico, pero digamos el saludo, ¿cierto? Entonces los usuarios pues normalmente cuando empiezan a interactuar en un bot pues saludan, pero las formas de saludar son muchísimas formas de saludar. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo va todo por allá? Incluyendo errores ortográficos, ¿cierto? Hola sin H, con 2 L's, bueno. O sea, ¿qué formas? Y esos, digamos, bots de lenguaje natural no eran capaces de entender, como no tenían un preentrenamiento, entonces había que irles contando, entonces había que decirles que cada vez que un usuario diga hola con H, hola con 2 L's, hola sin H, diga qué más, qué hubo pues, cómo va todo por allá, eso equivale a una cosa que se llama la intención de saludar. Y cuando tengas una intención que es que te están saludando, tú saluda con esta respuesta preenlatada, ¿cierto? Listo. Y voy a hacer una pausa ahí. Y esa respuesta es donde empezamos a hablar en este momento de contenidos. Desde ahí podemos empezar a hablar de contenidos. Lo que pasa es que ahí sí eran contenidos, todos eran contenidos pregrabados, preenlatados, predefinidos. ¿Por qué? Porque la conversación era muy sencilla, ¿cierto? Era una conversación de detecto la intención, le enseño al lenguaje natural a identificar la intención. Luego de que identifico la intención, tengo un algoritmo que responde específicamente a esa intención y responde normalmente con una pregunta preenlatada. Entonces realmente el contenido era pues muy básico, ¿cierto? O sea que ahí todavía no mucho se hablaba de contenido. Que por eso tú hacías la alusión ahorita que más similar a un IBR. Sí, porque eran pequeñas piezas de contenido pregrabados, a veces un poquito más extensas, pero digamos que un dominio de contenido muy restringido, ¿cierto? Okay. Muy restringido. Súper claro. Y digamos que ahí estuvimos hasta el 2022, casi 2023, pues cierto, cuando salió ChatGPT, y de hecho todavía hay muchas de las operaciones que tienen estos bots, pues están basados en esos bots de lenguaje natural, ¿cierto? Y su principal problema, pues tienen varios, pero el principal es que como las intenciones eran difíciles de identificar, había que entrenarlo, eventualmente no lo entrenabas bien y las intenciones se van volviendo complejas porque entonces imagínate, tú saludas, luego pides un saldo, luego un movimiento, luego una transferencia, luego un soporte, o sea, cada una de esas cosas es una intención compleja con una respuesta compleja y entonces en cada cosa había que entrenarlo, cómo se dice saldo, cómo se dice movimiento, un rollo grande. Entonces el resultado es que esos bots en general eran capaces de entender, son todavía, pues porque todavía hay de esos, 30-40% de las intenciones y de lo que los usuarios desean hacer con la interacción, ¿cierto? Solamente el 30%, en el mejor de los casos el 40%. Significa que es como que hablaras con una persona o un agente o una persona de servicio al público que cuando le hablas y le solicitas cosas, solamente 1 de cada 3 veces te entiende. Eso sería un agente horrible, pues. Sería uno de los peores servicios que una persona puede dar, ¿cierto?
Eso es lo que pasaba o ha pasado con esos Y esa es la agentes. percepción de Es una detrimento de percepción calidad que muy existía mala, sobre, o sea, o que en le pesaba a general, los bots. en general para la gente era una circunstancia, pues en algunos momentos, pues en algunas mediciones que me tocó ver de esos bots, NPS, o sea, probabilidades de recomendación de menos 60%, menos. O sea, eso es ultra bajo. O sea, básicamente esos bots eran máquinas de emberracar clientes, como decimos en Antioquia, o de molestar clientes, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es una época que estuvimos hasta el 23, gracias a Dios ya empezando a superar, porque ahora, ¿por qué se usaban? Porque eran capaces de responder el 30 o 40% de las interacciones y un 30 o 40% de menos agentes en una operación, muy grande, es eso muy pues significativo. pero más en Y términos sobre de todo en eficiencia. horarios, por ejemplo, extendidos. O horarios por la noche, ese tipo de cosas. Entonces, de todas maneras, tuvieron pues su espacio, su momento. Okay. Bueno, yo creo que queda demasiado claro qué es el pre-GPT. Entonces, ¿qué sería el post-GPT? Bueno, digamos que el post-GPT arranca con el trabajo de Google en un artículo que se hizo en el 2017, pues relacionado con un nuevo algoritmo de lenguaje natural, ¿cierto? Se llama atención, bueno, un poco detalle técnico, pero eso es 2017. Pero luego sale una empresa, OpenAI, y pues que es la creadora de GPT, 2008, 2019, 2020, 2021, pues lleva varios modelos. En el 2022 aparece en noviembre ChatGPT, ¿cierto? ChatGPT es el chat al modelo de inteligencia artificial denominado GPT, ¿cierto? Entonces ahí en ese momento pues que se vuelve, digamos, como que público y todo el mundo pues lo entiende. Pero realmente las capacidades que usaba o que usa ChatGPT eran unas capacidades que estaban disponibles 1 o 2 años antes, digamos, de un buen nivel, ¿cierto? Entonces digamos que desde más o menos 2020, 2021 es posible ya hacer bots con otras características muy distintas respecto a esa segunda etapa que hablamos de Julián, NLP. Te hago una propuesta exactamente en esa línea. Si definimos con mucha claridad, por ejemplo, esa diferencia fundamental entre chatbot o chatbot tradicional, para ponerle pues como una claridad, y agente conversacional. Sí, perfecto, yo creo que eso es bien importante. Entonces, técnicamente se da por ese trabajo de Google y OpenAI. Perfecto, esa es la capacidad. Sí, pero eso qué hace que sea distinto. Entonces las diferencias son, la primera es que estos modelos nuevos estaban preentrenados en todo lo que es la información de texto que ha creado el hombre en toda la historia, que está en el internet público y en otras fuentes masivas de datos. Y esa información significaba que entonces uno recibía un modelo de inteligencia artificial que ya venía preentrenado y no le tenías que decir que es hola, que hay, ella ya sabe cómo saluda, ¿cierto? Él ya tiene todos los elementos necesarios para entender el saludo, ¿cierto? A diferencia del anterior. Digamos que hay un primero lo que llaman preentrenamiento o esos entrenamientos con grandes volúmenes de datos. Eso, y por eso se llaman pues modelos largos del lenguaje, pues están entrenados en ese volumen enorme, ¿cierto? Lo otro muy importante es que tienen una arquitectura técnica que es la que da origen, la que se originó en ese artículo de Google y en el trabajo de OpenAI. Es básicamente una cosa que se llama el Transformer, pues que la idea pues no como para contarlo con mucho detalle, pero el Transformer hizo una cosa, esa arquitectura puso una cosa muy importante para los bots y en general para la inteligencia artificial en general, y es que dio la posibilidad de dar contexto. Contexto. El contexto es fundamental en una conversación, ¿cierto? La posibilidad de llevar el contexto y llevar en memoria lo que está sucediendo durante la conversación. Con los modelos anteriores, cada vez que tú le hablabas, era como si fuera la primera vez que le hablabas, ¿cierto? Como era la primera vez que le hablabas, ¿cierto? Entonces él no llevaba contexto y entonces era muy complicado que tuviera una conversación más de 3 o 4 frases porque se perdía. No encontraba, tampoco entendía el contexto de lo que le estabas preguntando, la capacidad de entender o de descubrir la intención era muy baja. Entonces con estas nuevas capacidades el contexto pueden entender, arrancaron con 8.000 tokens o 8.000 palabras más o menos, es decir, como unas 8 hojas, o sea, los modelos del 21-22 de memoria. No menos la memoria para conversar, para interactuar. Para interactuar.
ese hecho, digamos, como tan puntual en el mundo de inteligencia artificial es el que nos tiene, o el que dio inicio a lo que vemos. Esa es la ruptura. Ahí está la ruptura, el preentrenamiento y la capacidad de tener contexto, ¿cierto? Y de entender una conversación. Una pequeña pausa para poder dejar, o para mí, dejar claridad en ese pre. Más allá del entrenamiento o las dificultades que existían con el chatbot de la interacción, y lo que hoy está pasando tiene que ver más con el contexto de la conversación entre el usuario y la máquina que cualquier otra cosa. Digamos que con dos cosas, con un contexto general de las conversaciones y el conocimiento humano que está en el preentrenamiento. Y con un preentrenamiento. Eso está en el preentrenamiento. O sea, todo lo que es las formas de hablar, saludar, los idiomas, la manera en que los humanos hablamos, definimos las intenciones y demás, eso está en el preentrenamiento, ¿cierto? Entonces ahí ya hay digamos, un cambio muy grande. Y el segundo elemento es la capacidad de llevar el contexto de esa conversación particular o de una conversación y continuar usando la conversación que estás haciendo en ese momento con el usuario hasta que se llene la ventana de contexto, digamos que arrancando con 8,000 tokens o palabras más o menos, que mencionamos ahora, que en este momento ya son 2 millones. Sí, ya lo extendieron bastante. Eso ya es una cosa... El cambio ha sido muy grande, pero digamos que en aquel momento era más que suficiente para hacer una conversación en sus primeros momentos. Esas dos cosas hacen entonces ya la posibilidad de tener chatbot, voicebot, bots en formatos conversacionales. Y cualquier multimodal. Ya multimodal es lo que después llegó, ¿cierto? Porque es que primero fueron de texto, ¿cierto? Okay. El primer momento es de texto, puro texto, que son los modelos largos de lenguaje, que es básicamente texto. Ese texto con ese preentrenamiento, esa capacidad de tener el contexto y cada vez ampliando más ese contexto. Luego fue llegando la multimodalidad. De hecho, la multimodalidad llega en el 2024. Okay. O sea, la multimodalidad no es ni del 21, 22, 23, no es del 2024, que es, además, esos modelos entienden texto, imágenes, videos, documentos, PDFs, audios, otros tipos de... Entonces ya empezamos a tener una capacidad conversacional completa, ¿cierto? Ya completa, con contexto, con memoria, con herramientas. Entonces ya podemos empezar a hablar más de conversaciones, digamos que aumentadas o empoderadas o powered by una de estas tecnologías, ¿cierto? Entonces por eso ahí ya hablamos de agentes conversacionales. Digamos que uno deja de hablar ya de chatbot, de voicebot, que sería de pronto esas etapas anteriores, y empiezas a hablar ya más del mundo de agentes conversacionales, que hay varios tipos, ¿cierto? Hay varios tipos de... Eso te iba a decir. Yo creo que hasta aquí, ¿de qué estamos realmente hablando cuando se habla de este contexto, de este suceso pre-post? Queda claro. Que ya estamos en el mundo de agente conversacional. ¿Cierto? Algunas características las estás mencionando, pero ¿qué tipos de agentes dentro de ese contexto post existen? Digamos que agentes conversacionales, ¿cierto? Porque hay ya en agentes, en el proceso de agencia, pues hay agentes conversacionales, hay agentes autónomos, los agentes autónomos a la vez se dividen. Pero digamos que un poquito en términos de agente conversacional específicamente. Perfecto, para entender los tipos. En agente conversacional, uno los puede más o menos clasificar como clasificaría la gente que atiende operaciones de atención, ¿cierto? Hay un generalista, una persona que sabe de todo un poquito, que da servicio al cliente general, soporte. Entonces, agentes conversacionales generales, digamos así, puede ser uno, ¿cierto? Hay agentes conversacionales de propósito específico, ¿cierto? Propósitos que hacen una cosa y solamente una. Por ejemplo, no sé, tomar un pedido, verificar una dirección. Pueden haber agentes conversacionales de propósito o tarea específica. Y están los agentes conversacionales especializados, que ya son los agentes conversacionales que, al igual que es como cuando uno en una operación de atención le hacían, no, que es que quiero hablar, sí, lo va a pasar con nuestro experto en tal cosa, y le mandaban a un experto. Entonces también hay agentes conversacionales especializados o expertos. Entonces digamos que en principio hay de propósito específico, general, tarea específica, general, que son los que estamos viendo más. O sea, en este momento vemos fundamentalmente generales. O sea, casi todos los agentes conversacionales que vemos son de carácter general, es decir, saben de todo un poco, no de algo muy especial, ¿cierto? Eventualmente algunos muy específicos, y todavía no vemos mucho
los agentes mucho más especializados, en parte porque necesitan el contenido para poderlo hacer, ¿cierto? Que es un poco como lo que estamos como con deseos o que nos vamos a conversar hoy, ¿cierto? Entonces digamos que esas son como las tipologías. Y todos esos agentes conversacionales conservan como ciertas cosas que los caracterizan, ¿cierto? Que tienen en común ciertos elementos. Uno, pues un canal de interacción, ¿cierto? El canal de interacción puede ser voz o un chat, y si es voz puede ser una llamada de entrada, una llamada de salida, si es chat puede ser redes sociales, puede ser WhatsApp, puede ser, ¿cierto? Digamos que es un primer elemento, que es como la interfase de interacción, ¿cierto? Es como una parte del conversacional. Entonces ahí hay pues la necesidad de conectarlo, ¿cierto? Y ahí hay una complejidad, ¿cierto? Es eso. Otro es el modelo, el motor que tienes debajo, digamos un GPT cualquiera, o 1, o 3, o 3 Pro, o el 5 que salió ayer, o bueno, cualquiera de esos. Entonces tiene un motor abajo y ese motor le provee unas cosas. El control del flujo de la conversación es uno. Control del flujo de conversación. Es decir, lo que vas diciendo tú, lo que digo, él dice el motor, pues dice la gente, lo que le responden, lo que tiene que responder, todo el control de flujo. Todo ese contexto del que hablabas ahorita, que él era capaz de llevar. El contexto tiene el contexto es más amplio que eso. Okay. O sea, el contexto es, el flujo es un elemento del contexto, el flujo de la conversación es el que estamos diciendo. Otro elemento del contexto es el contenido, precisamente, pues el tema por lo que estamos aventados hoy. El contenido es un elemento fundamental del contexto, que ahorita pues, profundizaremos más en ese tema. Y otros son las herramientas, los tools, ¿cierto? Porque la gente necesita hacer otras cosas, por ejemplo, no sé, transferir, hacer un registro en un CRM, hacer alguna cosa, ¿cierto? Entonces tiene que salir de la conversación e ir a hacer algo en el mundo y volver otra vez a la conversación, ¿cierto? Entonces esos son algunos de los elementos principales. Sí, puede ser el canal de interacción y el motor y la gestión de contexto, entendiendo como contexto nuevamente la conversación, el flujo de conversación, el contenido que utiliza el agente para el manejo del flujo de conversación y las tools que utiliza para poder interactuar. Súper bien. Bueno, Julián, con lo que estás diciendo, digamos que logro tener claridad de varias cosas. Hay dos cosas bastante importantes de esas que empezaste a hablarlas. Una es contenidos. Empieza a quedar clara la importancia de un contenido, no de un como parte del contexto. Como parte del contexto. Pero quisiera, antes de preguntarte por eso, solucionar algo. Porque la diferencia entre chatbot tradicional y agente conversacional para mí es bastante clara en este momento. Pero entender la diferencia entre conversacional y agente autónomo, todavía no logro ver dónde realmente hay una diferencia. Sí, yo creo que ahí vale la pena como clarificar unas cosas, ¿cierto? Lo que es primero la agencia, ¿cierto? ¿Qué se entiende por la agencia? La agencia es la capacidad, digamos, que tiene un ser vivo, principalmente los seres humanos, de establecer un objetivo y a partir del establecimiento de ese objetivo proponer todos los caminos, planificaciones, modificaciones a esa planificación y todo lo demás para resolver el objetivo. Eso es la agencia. Pues, voy a hacer una propuesta entonces ahí. Estamos construyendo un glosario. Porque es que, por ejemplo, creo que esa es una de las palabras que no es muy lógica oírla en esa dirección. Porque normalmente estamos acostumbrados a oír agencia como algo externo que contribuye a que la gente se dé. Pero aquí la agencia es la forma en que la gente agencia la información. Es que los seres humanos somos agentes en el mundo, ¿cierto? Pues, okay. o uno puede contratar a otro humano para que sea agente de uno, pues, ¿cierto? Pero digamos que la agencia es esa capacidad de autonomía, ¿cierto? Pero como sucede también con los humanos, hay niveles de agencia, niveles de autonomía, ¿cierto? Okay. Entonces, yo puedo contratar a un humano para que haga apenas unas cuantas cosas. Por ejemplo, en general los asesores de servicio al cliente y los asesores en operaciones de atención tienen un nivel de agencia reducido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puedes atender los clientes, decir esto, decir aquello, decir lo otro, pero lo tienes que hacer en este horario, de esta manera. Tienen relativamente una agencia baja o un nivel de autonomía bajo, para decirlo de otra manera.
Y también puedes tener el otro caso extremo, ¿cierto? Puedes tener un agente que te va a vender la casa y le dices, vale, no sé, tanta plata y necesito que la paguen en efectivo, y él tiene todos los elementos necesarios y va a hacer una cantidad de cosas para lograrlo y tiene bastante autonomía para hacer esa función, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en este mundo de los agentes conversacionales y autónomos. Es cuestión como de nivel de agencia, ¿cierto? Entonces, los agentes conversacionales son agentes en el sentido estricto, sí, porque tienen algunos objetivos particulares como atender a un cliente, hacer una cobranza, vender, y tienen una autonomía específica para hacerlo, que no era la que tenían los chatbots, sino que ya son basadas en estos motores de inteligencia artificial generativo, los LLMS y todo lo demás. Y esos niveles de agencia, digamos, ponerle un porcentaje a eso es complicado, pero digamos que los que yo he visto es que tienen niveles de agencia como del 30-40%, ¿cierto? Entonces sí son agentes, pero son agentes semiautónomos, por decirlo de alguna manera. La diferencia con el agente autónomo sería cuando ya el agente autónomo tiene un porcentaje muy alto de autonomía en la ejecución y el alcance de un objetivo particular, y los humanos le damos apenas algunos inputs o algunos controles, ¿cierto? Mientras que nuevamente el agente conversacional fundamentalmente es reactivo, en el sentido de que casi siempre pues está esperando que el usuario responda para hacer algo, ¿cierto? Él solo no actúa, solo no lo hace. Entonces ahí ya la agencia es pues más bajita, entonces es un tipo de agente que se llama agentes reactivos, ¿cierto? Y por el otro lado, pues los humanos estamos muy cerca de que nos están ejecutando, porque todavía estamos en unas etapas iniciales de ese proceso. Entonces, el agente autónomo, que sería algo que podemos estar conversando en los próximos años, porque ya están apareciendo algunos y algunos funcionando. El agente autónomo, tú le pones un objetivo, y un ejemplo bueno en el mundo de interacciones sería que yo le dijera al agente autónomo, bueno, necesito que al agente conversacional, digamos, de agencia baja, lo pongo a hacer una llamada a una base de datos de clientes que me deben dinero en una cobranza, por ejemplo, y entonces él está manejando la interacción y gobierna la interacción, pero no puede hacer mucho más que eso. O sea, lo único que puede hacer es recibir o no una promesa de pago, y se acabó, y dentro de unas condiciones particulares. Es autónomo, sí, pero de baja nivel de autonomía. Perfecto. Pero un agente autónomo, en ese mismo ejemplo, sería: ve, te voy a dar esta base de datos de 50,000 clientes. Necesito que la recuperación sea del 34%. No puedes hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Anda y cobra, y volvemos a hablar en una semana. Sí, es como algo como, no le pongo una tarea específica, puntual, sino que le doy el contexto de mi necesidad y él es capaz de tomar decisiones. Le doy más, es un objetivo que una tarea. Un objetivo, creo que esa sería una buena palabra. Objetivo. El uno trabaja con tareas. Este es más tareas. Y el otro más trabaja tareas con objetivos. Objetivo, obviamente, sí. ¿cierto? Pero este es más el objetivo. Y él busca las tareas necesarias para llegar a ese objetivo. Por tanto, ese agente autónomo es más complejo que el agente conversacional. Ahorita mencionábamos que el agente conversacional típicamente tiene un canal de interacción, tiene un motor, tiene unas aplicaciones que le dan soporte, y tiene una gestión de contexto, pues, ¿cierto? Que es el flujo de conversación, el contenido y las tools, digámoslo así. Cuando ya te vas a un agente autónomo, le agregas otras capas, ¿cierto? Le agregas, por ejemplo, una capa de planificación, ¿cierto? Una cosa que hace la planificación, que hacemos los humanos, de que para llegar a ese objetivo hay que hacer esto, ¿cierto? Una capacidad de medir si está lejos o no de ese objetivo. Julián, qué pena con lo que acabas de decir, pero entonces, por ejemplo, en esa capacidad de medir es donde empieza él a tener una capacidad de toma de decisiones. Sí, sin duda. Mientras que el otro no tiene ese... Sí, pero más, de alguna manera sí tiene ciertas capacidades de toma de decisión, porque básicamente, dependiendo de la respuesta, puede ser que, digamos, volviendo al mismo ejemplo en cobranza, el cliente te dice que no tiene dinero, entonces él con esa información toma una decisión de qué decirle, ¿cierto? O sea que sí tiene cierto nivel de decisión. Un rango muy limitado. El del autónomo tiene un pocotón, puede incluso negociar, ofrecerle otra cosa, dejarle que pague más tarde, antes, después. Entonces los agentes autónomos son todavía, digamos, están en proceso, ¿cierto? Uno ve apenas los laboratorios
con sus primeros ejercicios este año, los primeros aparecieron este año, o sea que eso va a tardar un poco más de tiempo, o sea que vamos a estar en agentes conversacionales y agentes, otros tipos de agentes semiautónomos durante, yo creo que un rato, pues algunos años. Bueno, yo creo que el contexto queda claro. Tenemos un post-GPT y dentro de ese post empieza a quedar bastante clara. Primero la diferencia entre un chatbot tradicional y un agente conversacional. Sí. Y luego con bastante claridad cuál es la distancia que hay que recorrer entre la mirada de un agente conversacional, que son las capacidades que hoy existen, que tienen autonomía media, tiene autonomía. Y un futuro que podría ser una conversación bastante interesante. Sí, eso es como otra conversación, ¿cierto? ¿Hasta dónde además es puede otro llegar? momento, todavía está inmaduro, ¿cierto? Y por eso creo que podría llegar a otra conversación que ya sería hablar del futuro de los agentes autónomos. Sí, de acuerdo. Listo. Ya tenemos desde un antes hasta un posible futuro. Sí. Planteemos entonces el lugar puntual. Agentes conversacionales. De acuerdo. Super. Entonces, en ese contexto, la pregunta sería, si las tareas son específicas, si las capacidades que están mencionando ya existen, si tiene todo el tema del contexto que tiene el flujo, el contenido, tiene las herramientas, ¿por qué estamos viendo que fallan, que colapsan, que no logran esa interacción o esa autonomía? Sin duda más que los anteriores, pero todavía siguen teniendo limitaciones, digámoslo así. Yo creo que coincido con vos, y por más que le venimos trabajando, pues toda la industria, pues es ya un año largo, fuertemente a agentes conversacionales propiamente dichos, pues todavía faltan cosas, ¿cierto? Y uno diría, porque digamos en el fondo hay como dos razones, ¿cierto? Hay una razón de la complejidad, aunque la agencia sea baja, la complejidad de la inteligencia humana es alta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos muy hábiles de hacer muchas cosas distintas, muchas, que no notamos hasta que hay que ponérselas a hacer a una inteligencia artificial. Cuando cosas, de hecho, lo que pasa ahí es una cosa que se ve con mucha frecuencia, es que lo que es difícil para un humano es fácil para una inteligencia artificial. Y lo que es fácil para un humano es difícil para una inteligencia artificial. Por ejemplo, leer un número si tiene coma y tiene pues centavos, esas inteligencias artificiales se enredan. Tratar de entender una dirección también se enreda. O sea, leer nombres, entender nombres, o sea, las inteligencias, a pesar de lo muy avanzadas que son ya en este momento, todavía hay cosas de la habilidad humana que todavía son difíciles de digamos, simular, emular en las inteligencias artificiales, y eso es un proceso paulatino. Entonces aprenden a hacer hoy una cosa, mañana le enseñan otra, luego le ponen un tool, luego otro tool, luego otro tool, luego otro tool, ¿cierto? Eso es lo que uno podría llamar limitaciones de contexto. No, eso es más limitaciones técnicas de las inteligencias artificiales para emular las capacidades de inteligencia del cerebro humano. Porque cada cosa, por ejemplo, una cosa es en inteligencia artificial entender la data que hay en una imagen, y otra cosa muy distinta en un PDF, que uno diría que los humanos usamos más o menos la misma capacidades, pues viendo esto es una imagen o esto es un PDF, pues para nosotros más o menos lo mismo, pero cuando se va a montar en una, entonces a uno pues le pueden decir, vení, pero si ya lo puedes hacer en imagen, en PDF no es sino, no, pues no es sino, no, eso es otro tipo de tool, otra cosa. Entonces ese tipo de cosas es una limitante, ¿cierto? Y esas limitantes se ven un poco más en los agentes conversacionales basados en audio o de voz, porque todavía hay latencias, costos. Los de texto están más estables, ¿cierto? Los de texto yo diría de 1 a 10 pueden ser un 8, 8 y medio, los de, pues en términos de su capacidad como semiautónomos, nuevamente. Y los de voz podrán ser un 6 y medio, más o menos, a veces sí, a veces no. Pero bueno, digamos que eso es una razón de índole técnico pura, ¿cierto? Las tools y las capacidades están en proceso de desarrollo, ¿cierto? La otra es que el motor que está abajo, el motor de abajo de estas capacidades, pues que son la generativa en general, muy particularmente lo que llaman los modelos fundacionales, ¿cierto? Que el fundacional es un LLMS más multimodalidad principalmente, ¿cierto?
Y esas capacidades que hay ahí se vuelven las capacidades fundacionales, que son las que es el motor pues, del mundo de conversación, más un poco de herramientas adicionales. En la génesis misma de la forma en que se crean, entrenan, gestionan, operan esos modelos fundacionales, es donde están muchas de las causas de las limitaciones, pues obviamente también de las capacidades, pero también de las limitaciones, ¿cierto? Entonces las limitaciones, ejemplo de las limitaciones en conversacional, por eso las vemos ahí con problemas. Una primera es el mantenimiento del contexto, ¿cierto? O sea, mantener la conversación de manera adecuada a través de la conversación. Lo que se ha visto es que en la medida que la conversación va siendo compleja, larga, demorada, eso tiene probabilidades de empezar o se resetean a veces o se les olvidan pedazos, o sea, más o menos como un humano puede ser, ¿cierto? Pero uno pensaría que si ya tienen 2 millones de tokens de contexto, pues eso nunca se le olvida nada, o nunca se enreda, pero sí tienden a enredarse, se va como degradando en la palabra, ¿cierto? Es como degradando. Sí las pueden manejar, pero se va degradando, eso pues seguramente se irá mejorando. La otra es que en general son muy orientados a conversar, ¿cierto? Esos modelos son modelos de conversación, ¿cierto? Modelos para conversar y no hacen nada en el mundo. Entonces tú los tienes que sacar para que, no sé, hagan una transferencia, hagan algo en el CRM, busquen una información del cliente, hagan algo, ¿cierto? Eso tiene también su dificultad. Y la otra grande es todo lo relacionado con el contexto contenido, ¿cierto? Okay. Es la alucinación, una cosa que en general le llaman alucinación, que es cuando el modelo contesta información que parece plausible y razonable, pero que no corresponde ni a la verdad o no corresponde al contexto de la conversación, ¿cierto? Lo que llamamos alucinar. Entonces, los modelos tienden a alucinar. Eso fue lo que dio origen a que podamos tener esta conversación de agentes o de traducción de la gente. ¿A qué te refieres de eso? Esa capacidad de alucinación, o eso que produce alucinación, sí, es el origen del modelo también, ¿no? Es más una consecuencia no ingrata de las características del modelo, ¿cierto? No es algo que exactamente se busque, sino algo que produce las características mismas de esos modelos, ¿cierto? Porque entonces ahí vienen los diversos tipos de contexto. ¿Qué es lo que te preguntar? Los tipos de alucinación. Sí. ¿Por qué? Porque ahí pasan cosas como, por ejemplo, entonces alucinación por problemas de contexto. Entonces no es capaz de se le va degradando el registro del contexto y empieza a decir cosas que no son y a salirse por un lado. Eso es una alucinación por problemas de mantenimiento del contexto. ¿Cierto? Y hay unos modelos más susceptibles a esos que otros y depende de la extensión de la conversación y demás, ¿cierto? Entonces ahí hay un tipo de... Eso todavía la fuente de eso es una limitación todavía de carácter técnico, pues ahí, ¿cierto? Pues eso. Hay una otra alucinación que es la alucinación factual, o sea, la alucinación de no dice la información factual correcta. Y esa está originada en que el principio de entrenamiento de esas herramientas no es la búsqueda de la verdad y la información factual, sino de las cosas que los humanos decimos, porque finalmente esas máquinas son máquinas que van prediciendo texto con base en las preguntas y los queries y las interacciones, ¿cierto? Entonces, lo que vamos diciendo los humanos no necesariamente siempre tiene una realidad factual, ¿cierto? Entonces él va respondiendo una cosa muy coherente, muy plausible, pero que no necesariamente es una respuesta fidedigna y específica, pues factualmente hablando, ¿cierto? Entonces esa es como más o menos inherente, porque él no responde, él no está haciendo una cosa que de pronto a veces cuando uno trabaja que todos hemos trabajado con Google, uno piensa, cuando uno habla con Google específicamente está haciendo una búsqueda de una pregunta, mientras que en el caso, o en los buscadores, en cambio en este caso él está reconstruyendo el contenido con base en unas conversaciones, entonces empieza a interpolar y no necesariamente termina dando la información factualmente correcta, ¿cierto? Entonces eso hay otros. Y la otra, que es la que más vivimos en conversacional, porque estas dos se viven, pero la que más, pues para los que hemos estado en este mundo,
es la que se origina, es la alucinación originada en la generalización excesiva del modelo o el no tener en cuenta la especificidad. ¿A qué me refiero con eso? Que lo vemos todo el tiempo. Entonces, en un conversacional, una universidad está atendiendo a sus, digamos, como aspirantes con un conversacional, ¿cierto? Y el conversacional está basado en el LMS, que tiene un entrenamiento donde entendió todo lo que las universidades... De hecho en la historia, pero digamos todas las universidades que tengan información pública pues hacen, eso, ¿cierto? Es lo que él entiende como una respuesta que daría una universidad. Entonces a él le preguntan una cosa de una universidad particular, digamos, cualquier universidad particular, la universidad XYZ. ¿Qué va a hacer? Va a tender a responder de manera generalizada, o sea, con una generalización excesiva. Es decir, si todas las universidades o la mayoría de las universidades permiten hacer cancelación de materias a los 15 días de iniciada la clase, entonces en esta universidad particularmente, y me están preguntando eso, es muy probable que sea así. Entonces, y lo da por un hecho. Y lo da por un hecho y lo responde. Y de eso hay casos y casos y casos y casos. Es decir, eso es un problema de generalización excesiva por falta de contexto particular. Y eso es un problema de contenido. ¿Por qué? Ese es el problema de contenido que hemos conversado desde el principio, porque básicamente esa inteligencia artificial en ese momento, el único contenido que tiene es el del preentrenamiento. No tiene contenido propio de ese contexto. Julián, y en ese panorama, entonces uno qué puede hacer, porque el panorama no es muy óptimo. En los miradas o en los sentidos que nos has venido contando, no se siente una forma de solucionar o que eso no sea el comportamiento. Sí, digamos que uno podría decir, pues, o las conclusiones que uno saca de estar haciendo esto hace ya rato, y es, hombre, un agente conversacional montado sobre un LLMS o modelo fundacional, digamos que básicamente no utilice tools, no se salga de la conversación y no tiene contenido propio, es un agente conversacional limitado, ¿cierto? Tiene una alta probabilidad de cometer errores, de decir información que no corresponde a la realidad, de alucinar, de no hacer cosas o tareas interesantes, ¿cierto? Entonces, la ingeniería de inteligencia artificial, que es como un nuevo campo del mundo de ingeniería, ¿cierto? Se dedica, o nos dedicamos pues a buscar herramientas para reducir esas, digamos, comportamientos o limitaciones de los agentes conversacionales, que también pues serían los agentes autónomos, ¿cierto? Eso hay que resolverlo acá para poder llegar allá, ¿cierto? Sí. Entonces, maneras, digamos, ya muy concreto parado en la alucinación, es decir, esa posibilidad de dar una información errada, decir una mentira, aunque no sea la intención, ¿cierto? O lo que se llama pues alucinación. Hay como varios caminos, ¿cierto? Todos son caminos de lo que se llama la mejora de contexto, ¿cierto? O le llaman también ingeniería de contexto, también le están diciendo, ¿cierto? Que son como caminos que uno tiene para reducir esa posibilidad de alucinar. Entonces, son, digamos que en principio hay tres. Uno se usa mucho, uno que es el PROM, la ingeniería de PROM. El otro es lo que se llaman los RAGs con contenido propio del dominio propio, y el otro es el fine tuning. El primero, que es el PROM, es el como más sencillo, el que más se usa, pero tiene unas limitaciones importantes. El segundo es el RAG con contenido propio, que es potente, poderoso, sirve para varias cosas, pero pues es más difícil de montar. Y el fine tuning, que ya requiere de unas habilidades de ingeniería ahí un poco más avanzadas, que pues no están disponibles para todo el mundo. Digamos que son esos tres: prontear, hacer contenido y RAGs, y hacer fine tuning. Entonces, para ponerle las categorías, digamos que el prompt es el que está al alcance de casi todo el mundo, pero que hay que aprender a promptear. Sí, pero eso tiene unas limitaciones grandes. Pero ¿cierto? llega hasta un punto, porque con lo que estábamos hablando ahora, por más que yo haga o me vuelva experto en prompt, con todo lo que tú dijiste que es lo que produce que
el agente te pueda dar una respuesta, cae en las problemáticas que se estaban mencionando. Sí, Santi, pero especialmente ¿por qué? Porque pensá que el PRON, hay un PRON que maneja pues una parte del PRON puede ser dedicado a manejar el flujo conversacional, ¿cierto? Sí. Entonces no digas esto, si digas esto, di aquello, di lo otro, di esto de aquí, di esto de acá, no digas esto, no digas lo otro, pórtate así. Digamos que eso es uno. Eso es un PRON. Yo me voy a ir al ejemplo que tú decías, que creo que es bastante aclarado. Yo le puedo decir en el PRON, si fuera de una universidad, como el caso que estabas diciendo, que responda única exclusivamente lo de esta universidad. Pero no, hay falta pero una no cosa. tiene de dónde entender el contexto, porque el contexto es general. Sí, ese PRON, por ejemplo, no tendrías que tener un rack para que pasara eso. O hacer un PRON de contenido, porque es que ahí viene el segundo PRON. ¿Por qué? Porque vos tenés el PRON de flujo conversacional, ¿cierto? Y podrías tener un PRON de contenido. Un PRON de contenido es decirle, cuando te pregunten esto, responde esto. Cuando te pregunten esto, responde esto. Y lo pones en el mismo PRON, ¿cierto? Entonces tienes un PRON que maneja la conversación, y es más, puedes tener un PRON de seguridad y un PRON que maneja tools. Pues el tema de PRONs puede ser bastante, hay PRON de sistema, PRON escondidos, PRON que van, pues o hidden, pues que le llaman, o PRON arriba, PRON de usuario, hay varios tipos de PRON. Pero digamos que uno podría tener un PRON arriba manejando la conversación y un PRON manejando el contenido, pues para efectos de lo que estamos hablando. El problema es que ese PRON de contenido te reduce la alucinación, sí, claro. Pues porque tú le dices, como estás diciendo, cada vez que te hagan alguna de estas preguntas, responde con este contenido. Si no encuentras, no consultes tu entrenamiento pues, general, ¿cierto? Y si no encuentras la pregunta dentro de estas preguntas, di que no sabes, ¿cierto? Que podría ser pues, un PRON de conversación, ¿cierto? El problema es que ahí ese PRON de contenido tiene varias limitaciones que hacen que sea bueno pasar a racks. Hay varias limitaciones. La primera es que acoplas el contenido al desarrollo de la gente. O sea, el contenido está incrustado ahí. Entonces, cuando cambies el contenido, porque la organización hace otras cosas, tendrías que ir a los agentes a cambiar a la gente. A la gente. No eso es como a la base de contenido. Es como devolverse cuando en la web, antes de los headless. De los descabezados, ¿cierto? De los gestores de contenido descabezados, que uno metía el código incrustado dentro de las páginas web, entonces usted le había que cambiar. Diseño, diagramación, todo. Creo que con lo que nos estás mostrando queda súper claro. El PROM tiene unas ventajas, unas limitaciones. Sería como la primera forma de entrar a corregir problemas de alucinación y de contenido. Sí. Luego tendríamos por allá en el otro lugar un fine tuning, pero pues obviamente es un nivel de complejidad muy grande. Y queda una opción bastante clara, que sería la opción de rack. Yo te pediría un favor. ¿Nos podrías explicar con mayor detalle qué es o cómo funciona y qué es un rack? Digamos que rack es un tipo de inteligencia artificial generativa, pues como una clase, framework de inteligencia artificial generativa particular que se concentra en el manejo del contenido para contextos específicos, ¿cierto? Okay. O sea, lo que uno básicamente hace ahí es, venga, el modelo fundacional trabaja con el contenido del entrenamiento general, ¿cierto? Sí. Que está el contenido de todo lo que hemos hablado los humanos, escrito los humanos durante, digamos, decenas, cientos de años, ¿cierto? Y con la capacidad de poner un prompt para parametrizar algunas de esas pequeñas... Para agregarle ciertos contenidos específicos del contexto. Pero entonces en el rack ya básicamente tienes otro tipo, incluso hasta a veces le llaman también agentes rack, pues como otro tipo de agente, ¿cierto? Entonces ese tipo de agente es un agente que es como un bibliotecario, por ponerlo de alguna manera. Haz de cuenta que uno, cuando ya pone un rack, es que tiene un agente conversacional, que es el agente que maneja la conversación. Incluso pueden ser varios agentes conversacionales, como decíamos, puede ser uno general, que se lo pasa a un especialista y demás. Pero bueno, digamos que hay uno o varios agentes. Y esos agentes se pueden comunicar con agentes tipo rack.
Entonces, cuando básicamente uno le dice a la gente conversacional, cuando un cliente te pregunte cualquier información relacionada con política, procesos, procedimientos, cualquiera de estas, por favor, pregúntale a la gente RAC tal, porque pueden haber múltiples agentes conversacionales, múltiples RACs, y estarle preguntando a diferentes RACs, ¿cierto? Entonces, es como un bibliotecario, se da cuenta. Pero es también no es una base de datos, no es una base de datos. No es una base de datos, es un agente conversacional que administra, gestiona, si se quiere, una base de datos de conocimiento. Y ahí precisamente tú decías que uno de los grandes problemas del prompt era todo lo que consume para poder ir al modelo y traer la información. Mientras que en este momento tú no estarías consumiendo tanto del Tiene muchas ventajas, pues es que tiene varias ventajas un arreglo de RAC, ¿cierto? De este tipo. Tiene una esa, pues que no está viajando, la información que responde el RAC pues no baja al modelo al fundacional pues para hacer la inferencia, ¿cierto? No se va hasta allá, entonces ahí son más eficientes en el manejo del costo. La otra ventaja es que estás administrando, estás desacoplando el contenido, como habíamos hablado, porque un RAC tiene una administración de los archivos de contenido, ¿cierto? Y ese mismo RAC puede ser usado en diferentes agentes conversacionales y diferentes, digamos, arreglos de inteligencia artificial. Entonces solamente arreglas en un lugar, complementas en un lugar, corriges en un lugar y no pasa en el resto. Pero no es la única. La única es que el agente conversacional no es solamente un motor de búsqueda. No es algo que responde tal cual está el contenido, sino que él reconstruye a partir del contenido múltiples respuestas. Él hace nuevas respuestas. Okay. O sea, él genera contenido, por eso estamos hablando de que en general podría llamarse agentes RAC, no exactamente RACs, porque cuando le hacen el query, él no coge el contenido tal cual, como lo podría hacer en su momento los motores de búsqueda, sino que lo que hace es construir una nueva respuesta, un nuevo contenido, ¿cierto? Esas son como ventajas grandes de un RAC y es como la manera más apropiada como el mejor intercambio entre relativamente fácil de manejar, poderosa, competente, costo eficiente para manejar el contenido de los conversacionales. Claro, RAC. Pero entonces, ¿qué componentes tiene un RAC? Digamos que componentes, el RAC tiene como dos momentos, ¿cierto? Uh-huh. Cuando uno construye un RAC, hay dos momentos en su construcción. El primer momento es un momento en el cual vos tenés un contenido, ahí está el tema del contenido, okay. ¿Cierto? Que pues tiene sus propias lógicas de construcción para los RACs, pero digamos que partamos de que tener el contenido, lo cual es una generalización. Contenido no fundacional. Sí, el contenido propio. No, es el contenido propio. Okay. Entonces, terminemos de hablar de los componentes y enseguida le damos un doble clic, por favor, al tema. Perfecto, sí. Hay esos, digamos que esos contenidos, supongamos que tener el contenido, lo que pasa es que la suposición no es real porque la mayoría de las empresas no lo tienen, pero supongamos que sí, tiene el contenido, ¿cierto? Tiene el contenido adecuadamente estructurado. Entonces uno lo que hace básicamente con ese contenido es que primero tiene que usar el RAC para cargar su propia base de datos, porque el RAC no usa la base de datos en donde tú tienes el contenido. Él crea una nueva base de datos en un formato, pues una base de datos vectorial, pues que es con la información como se almacena la base de datos en inteligencia artificial, pues que son vectores, pues bases de datos vectorial. Entonces él coge esa información del contenido, tú le dices a él, esa del contenido, coge esa información, la limpia, la tokeniza, le hace una serie de procesos de limpiado, ¿cierto? Porque aunque tengas muy buen contenido, esa información como tal no es la que se almacena, sino que se le hace una limpieza, se parte en tokens, se parte en chunks, pues que es como pedazos, porque como él va a construir la respuesta, él necesita partir el contenido que le vas a entregar en respuestas más pequeñas. Entonces él no coge, si tú tienes 3 hojas, él va partiendo, se llaman chunks, ¿cierto? Va partiendo, entonces tú le tienes que decir si grandes, chiquitos, medianos, esos chunks, y todos esos chunks los convierte en un vector y lo almacena en la base de datos vectorial. Digamos que eso es como la primera parte. Perfecto. Contenido, limpieza y tokenización,
chonqueo y almacenamiento en una base de datos vectorial, ¿cierto? Es un poquito técnico, pero no pues demasiado complejo, pero digamos que son 3-4 pasos. Eso pasa previo a la interacción con el usuario, ¿cierto? Luego, cuando el agente conversacional está interactuando con el usuario, entonces él en el prompt tiene la instrucción. Qué pena, que no tiene que empezar con un agente RAG. Podría empezar con un agente conversacional normal y llevarlo al agente RAG. A no ser que fuera, a veces uno de una vez pone a afrontar un agente RAG cuando solamente son preguntas y respuestas, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, entonces lo pone uno a frontear, pero eso no es tan común. Okay. Es más común es que entres de una vez a un agente conversacional y el agente conversacional deriva. El proceso es que entras al agente conversacional, el agente conversacional está hablando contigo, mirando lo que tiene en el prompt, resolviendo, usando las herramientas, manejando el contexto, la conversación y demás. Llega un momento que haces una pregunta o requiere de una información ya más compleja que no la tiene ni en el prompt y tiene la instrucción de no hacerlo con el contenido del preentrenamiento. Entonces lo que hace en ese momento es que le pregunta, le da ese query al agente RAG o al RAG. El RAG coge ese query, esa pregunta. Entonces, un ejemplo que usamos mucho, supongamos que en un banco estuvieran preguntando el cliente cuáles son las características de la salón VIP de la tarjeta Mastercard Black y de la American Express Plata, por decir algo, ¿cierto? Normalmente los contenidos no están así tan como para esa pregunta específica, sino que los contenidos, hay un artículo que habla de la tarjeta Mastercard Black y el otro de la American Express Platinum o Plata, ¿cierto? Sí. Y eso está, digamos, ahí almacenado. Entonces lo que hace el RAG cuando recibe ese query dice, ¿qué tengo yo que buscar para responder esa pregunta? O sea, él no va y busca la pregunta tal cual. Él revisa, hace un nuevo query, o sea, mejora el query, divide ese query o esa pregunta en preguntas o queries más específicos. Entonces el que dice, bueno, tengo que ir, si me están preguntando que compare con respecto al salón VIP, tengo que ir a revisar cuáles son las características y beneficios de la American Express, de la Mastercard, luego ir a buscar la información de la VIP, coger la VIP de este y la VIP de este y hacer una comparación entre las características de uno y otro y hacer una respuesta. Eso es lo que él vaya a hacer, eso, hace el query, lo extrae los chunks, no el artículo completo, sino los chunks, reconstruye la respuesta. Entonces ya en ese caso diría, las diferencias y características entre ellos son en American Express esta y en esta, y aquí está la tablita, y fundamentalmente que la American Express permite tantas cosas, la Mastercard, es decir, crea un nuevo control, ¿cierto? Por eso es un agente RAG generativo, y ese query se lo tira al conversacional, al agente pues al que está dominando la conversación, y se responde, ¿cierto? Entonces, mira, pues en la práctica es un agente, ¿cierto? Una especie de agente. Y esos serían los componentes. Esos son los componentes, siendo el contenido de donde arranca la cosa. Julián, creo que va siendo bastante claro, pero me es imposible entonces no hacer una pregunta. Entonces, ¿por qué no hay muchas más RAG? Sí, muchos más conversacionales con RAGs. ¿Por qué no muchos de los agentes que estamos viendo, que lo que entiendo es que están más a punta de prompt engine, ¿por qué no simplemente se da el brinco a agentes RAG? Hay, digamos, como dos razones, una razón de tipo técnica y una razón de tipo, digamos, de gestión de contenido, pues, ¿cierto? La técnica es que la gente pues está entendiendo qué es un RAG, para qué sirve un RAG, cómo se hace un RAG, y digamos que eso ha tomado un tiempo y que esté disponible en las herramientas. Pues en el caso particular de Wallbox tenemos las herramientas de RAGs de varios tipos desde hace ya pues un rato, como desde finales del año pasado. Entonces digamos que eso ya está como más resuelto. O sea, el problema técnico no es realmente... No, ya el problema técnico depende si lo vas a arrancar desde cero, o sea, tú estás haciendo el agente conversacional tú solo en la empresa y vas a armar el RAG. Bueno, tiene un tema de cómo se construye, cómo se optimiza, pues porque al final es un tipo de agente particular. Entonces, bueno, tiene, digamos, como un tema técnico.
Pero digamos, ese tema nuevamente ya está más superado, ya hay más conocimiento del tema y hay herramientas nuevamente como la nuestra, pues que lo tienen ya resuelto. Entonces ahí Perfecto. el tema, digamos, ya está un poco más superado, es que la gente lo entienda, conozca y lo pueda usar, ¿cierto? Y lo pueda usar, lo pueda adquirir. Pero digamos que ya en la medida que se va usando esa tecnología con más frecuencia, aparece el principal problema de fondo, ¿cierto? El principal problema de fondo es que las empresas carecen del contenido en la calidad, cantidad y formato ideal para el rack, ¿cierto? O sea, entonces listo, yo ya uso una de las herramientas, esa herramienta tiene un rack, el rack, pues lo ideal es que los agentes conversacionales en un mismo flujo haya múltiples agentes conversacionales, múltiples racks, o sea, una arquitectura de multi-agentes, multi-racks, ¿cierto? Okay. Y digamos que eso lo pueden lograr arquitecturas, nuevamente como la de Wallbox, pero cuando ya tienes eso disponible, queda entonces el vacío del contenido. Lo que nosotros vemos es que los contenidos que las organizaciones tienen no están ni en la cantidad, ni en la calidad, ni en el formato. No tiene la calidad adecuada, no tiene la cantidad adecuada, no tiene el formato adecuado, y entonces le suben unos contenidos muy incompletos, mal formateados, y lo que hace pues es que mejoran un poquito la alucinación, mejoran un poco los errores, pero introducen nuevos tipos de errores, introducen limitación, frustración, o sea, uno siente que la verdad el tema no logra cerrar bien porque el contenido, porque ya tienes la solución técnica, pero no tienes el contenido. Ahí está un poco en la creación. ¿Habría algo que considerar adicional? Dijiste uno de los elementos. En la gestión para integrar ese contenido al rack. Es que son dos cosas, ¿cierto? Son dos cosas. Como creación, pues todo el proceso de gestión de la creación de contenido y todo lo que es formatear el contenido para un rack. Son como dos momentos, ¿cierto? Hay un momento de creación del contenido, gestión del ciclo de contenido, que podríamos llamarlo también, y hay otro momento que es una vez el contenido está listo, ponerlo y formatearlo de la manera adecuada para un rack. Es como dos momentos. Bueno, Julián, yo creo que ya quedó bastante claro cómo el rack logra ser la solución. Yo te propondría que para hacer este cierre, pues y como para no quedarnos como con ese tema en el aire, se ha mencionado contenidos repetidamente, como una de las problemáticas grandes que aunque esté el rack, no permitiría que el rack tenga una buena implementación. Así es. Danos una ayuda, unos consejos, una orientación, que entonces se necesita para, teniendo un rack o optando por un rack, el contenido no vaya a ser el problema para que el rack no funcione. Perfecto, yo creo que eso es clave, Santi, es cómo se crea, se gestiona y se formatea ese contenido, ¿cierto? Es como está, un poco como para dar esos, digamos, principios básicos. Lo primero es dónde está el error. Okay. El error en principio está principalmente que las empresas tienden a reciclar contenido preparado con otros objetivos distintos, ¿cierto? Entonces cogen el contenido hecho para las formaciones internas, el contenido de los brochures o de la información que se utiliza para las campañas de marketing o el contenido de marketing y publicidad, o el contenido de un manual de producto, de una descripción formal de producto, y ese tipo de contenidos son contenidos que tienen una característica particular, no están formateados para escenarios de pregunta-respuesta, ¿cierto? Sino que son... Voy a hacer una pausa ahí. Lo primero, el problema no es reciclar contenido. El problema es que el contenido que se recicla de áreas distintas, por ejemplo, un tema de servicios, no está listo para poder dar respuesta. No está construido para ese escenario. Y hay que construir material idóneo para el rack. ¿Y cómo se construye? Entonces, la construcción de ese material es siguiendo los mismos principios de la construcción de las knowledge base y los centros o los health center o los centros de ayuda, pues que ya llevan algunos años, lo que pasa es que en Colombia no se usan mucho, ¿cierto? Pero eso lleva tiempos, por ejemplo, en el mundo de tecnología, los centros de ayuda, la knowledge base para responderle a clientes. De hecho, hay normas alrededor de cómo se deben de manejar. En nuestro medio nuevamente no están muy implementadas, y la primera condición es la intención única. O sea, la intención única es que el contenido se desarrolla
para preguntas para una pregunta o intención de contenido de resolución muy específico. Entonces, por ejemplo, siguiendo con los ejemplos de una institución financiera, en vez de que te vas a poner a hacer un manual de la tarjeta de crédito Mastercard Black con todo lo que tiene la tarjeta y tienes un documento de 26 páginas y se la tratas de meter al rack, lo que haces es identificar cuáles son las preguntas que los usuarios tienen, ¿cierto? Entonces, cómo se abre, cómo se cancela, cómo se paga, o sea, las preguntas o intenciones. Los usuarios queremos cosas muy concretas y muy particulares en cada uno de esos, pues los productos, los servicios, las políticas, los procedimientos de las organizaciones, ¿cierto? Entonces, primero es identificar esas intenciones. En organizaciones grandes esas intenciones pueden ser o preguntas, pueden ser 3.000, 4.000, 5.000. Hay empresas que pueden llegar a tener 7.000, 8.000 de esas. Digamos, una empresa pequeña puede tener 400, 500, una mediana 1.000, 2.000. Entonces eso es lo primero, ¿cierto? Y ese sería el mundo de la creación. Ese es como, digamos, hay que crear el contenido y construir el contenido de esa manera. Y eso tiene un proceso detrás, ¿cierto? Es un proceso de gestión de contenido completo, es un proceso editorial, hay que tener preferiblemente un área especializada haciendo eso, que es un área que identifica las intenciones, genera las respuestas se evalúan, lo pueden hacer con inteligencia artificial generativa en algunos puntos de ese tema, ese contenido se aprueba y se construyen unas bases de datos de contenido, o lo que llamaríamos una knowledge base. Entonces, digamos que para que un rack funcione bien el servicio al cliente, siquiera tiene que tener 200, 300 de esos contenidos, ¿cierto? 200, 300 de esas preguntas, ojalá más, ¿cierto? Para poder responder todo lo que un usuario puede requerir. Esa es la parte como de creación y gestión del contenido. Y recordar que ese contenido hay que hacerle todo el proceso de ciclo de vida, hay que crearlo, gestionarlo, mejorarlo, que eso es todo el mundo de gestión, crear y gestión. La gestión de creación y la gestión ya del contenido. Sí, ya el ciclo de vida completo, el ciclo de vida del contenido. Y luego formatear. Okay. Y luego el formateo. Entonces, cuando normalmente esos procesos se hacen en áreas de contenido, esas áreas de contenido crean y gestionan ese contenido, lo mantienen al día, lo tienen en intenciones específicas, pregunta-respuesta, listo. Se almacenan normalmente en knowledge base, pues que hay knowledge base específicas para eso, ¿cierto? Es más o menos de uso común. Luego, cuando ya lo vas a coger esa knowledge base y la vas a pasar a un rack, entonces hay que hacer un proceso de reformateo. Normalmente esas knowledge base están en formatos HTML, ¿cierto? Porque son accesibles a web, en los centros de ayuda normalmente. Entonces eso lo que tienes que hacer primero es reformatearlo, quitarle todo lo que tiene el HTML, ¿cierto? Hay que reformatearlo, quitarle los tags, limpiarlo, digámoslo así, ¿cierto? Porque el rack va a terminar leyendo todos los tags, los tags ocultos y las instrucciones que tiene y todo eso, ¿cierto? Los códigos de CSS, el JavaScript, todo eso lo va a terminar leyendo, entonces va a generar un poco de basura. Entonces eso hay que cambiarlo a formatos normalmente Markdown o texto, preferiblemente MDs, pues eso pues tiene un proceso ahí, pero no es pues muy complicado. Luego hay que definir los tamaños de los chunks, que dependen un poco de los tipos de preguntas, y las preguntas y respuestas son corticas, entonces uno hace chunks chiquitos para responder no más eso, y si no, más grandes, es decir, formatea, organiza y parametriza el proceso de conversión del rack. Entonces, tienes el contenido de la knowledge base, lo llevas a formatos limpios que leen las inteligencias artificiales de manera más óptima, haces unas cosas en el rack para definir la manera ideal de chonquear y vectorizar esa información y lo bajas a la vectorial. Digamos que es un poco como el resumen, pues claro que es un proceso pues que tiene pasos y normalmente lo ideal es tener un área específica dentro de las organizaciones para hacerlo, pero bueno, digamos que ese es como un poco el resumen. Bien. Bueno. Muchas gracias de nuevo. Gracias a vos por la invitación. La claridad. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estés bien. Chao. Gracias.